Vamos a hablar hoy día acerca de Sansón, tipo de la iglesia. El libro de Jueces nos relata la historia. No quise leer muchos versículos porque en realidad allí relata todo lo que pasó en el último tiempo con Sansón. Pero si miramos el comienzo, Sansón, que es un tipo de la iglesia, primero que todo, él es un tipo de todo lo que se supone que tendría que ser la iglesia en este tiempo. Hablo del principio de Sansón, de los comienzos de Sansón. Entonces Sansón, que es un tipo de toda la iglesia, lo vemos inmediatamente en esta historia, llamado por Dios con un propósito, pero desde el vientre de su madre, ya dispuesto, ya preparado para lo que Dios quería hacer con él. La historia que nos muestra la Biblia acerca de Sansón nos dice que todas las cosas que Dios había prometido que haría con él, las cumplió. Y al mismo tiempo vemos en la misma palabra de Dios que Dios ha escrito en la palabra para nuestra instrucción, que nosotros podamos entender y comprender que las cosas que Dios hizo en el pasado con muchos hombres de Dios, las puede hacer también con nosotros en este tiempo y de la misma manera, y puedo agregar aún incluso mayores que las que hizo con ellos. La iglesia de este tiempo puede ser una iglesia poderosa, puede ser una iglesia ungida, puede ser una iglesia llena del poder de Dios, haciendo milagros extraordinarios, cumpliendo el propósito de Dios a cabalidad. Entonces, cuando nació Sansón, nació de lo sobrenatural, como decía al principio. Un ángel anunció su nacimiento y el ángel vino a Manoa, los padres de Sansón, que eran estériles, y les dice que tendrían un hijo. Y allí Dios comienza entonces a planificar la vida de Sansón antes de que él naciera. Ya Dios les comienza a decir a sus padres que va a venir ese hijo y que ese hijo tendrá un sentido especial. Entonces allí vemos inmediatamente el propósito de Dios. Cuando usted nació en este mundo, sin duda Dios también le trajo con un propósito. Y usted podría pensar a lo mejor que Dios no le trajo con ningún propósito, porque alguna gente piensa que sencillamente vino y cayó a la iglesia por casualidad, se tropezó y cayó hacia adentro y por eso está aquí ahora, porque le gustó una canción, una alabanza, o porque le gustó el sistema de la iglesia y ya está aquí. En realidad Dios llama con propósitos. Dios llama al hombre y a la mujer para que cumpla el propósito de Dios. Ojalá usted pueda entender hoy lo que Dios quiere hacer sobre su vida. Miremos un poco. Dios desea con su iglesia lo mismo que deseaba con Sansón. La idea de que naciera Sansón y que al mismo tiempo defendiera y restaurara de alguna manera la posición de Israel. Israel tenía enemigos. Sansón pasó a ser un juez de Israel, el cual defendió de los filisteos a su pueblo. Por lo tanto, entonces la iglesia viene en este tiempo a hacer exactamente lo mismo. La iglesia nació de algo sobrenatural. La iglesia nació el día de Pentecostés. Vino el nacimiento por algo sobrenatural de Dios. No nació bajo la naturaleza humana. No nació bajo el pensamiento o criterio o filosofía humana. Nació bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo sobrenatural. Entonces podemos ver inmediatamente este cuadro histórico. Si Sansón nace de algo sobrenatural, la mano de Dios se movió para traer a la vida a Sansón, también Dios se movió para traer a la vida a la iglesia. La iglesia viene de la vida de Dios, del poder de Dios. ¿Me está escuchando? Entonces, tal como nació la iglesia, tal nació Sansón, de lo sobrenatural. Y la iglesia debe convertirse entonces de alguna manera llamarlo entre comillas, el justiciero de Dios, y más así enfocándolo en la mano de Dios en este mundo para hacer la obra del Señor. Miremos un poco. Cuando vino plenamente el día de Pentecostés, dice la Escritura que vino como un estruendo de un viento recio que sopló en toda la casa. Todos sabemos esos pasajes bíblicos y los conocemos de memoria, los citamos de una manera increíble. Allí, en ese momento, se creó una pelea desigual contra, lo puedo decir así, contra el enemigo de Dios. Una pelea desigual. ¿Por qué lo digo así? Porque el poder de Dios es extraordinario y el poder del diablo quedó aplastado. En ese día se creó
una lucha, una batalla espiritual totalmente desigual. Porque allí en ese día, si el diablo no había podido detener a los hombres de Dios que estaban allí reunidos por 10 días sin el Espíritu Santo, que no pudo detener a los hombres de Dios que estaban esperando la promesa sin el Espíritu Santo, entonces cuando vino el Espíritu Santo, ya el diablo no tendría argumentos, ni fuerza, ni poder, ni nada que pudiera detener a la iglesia que se iba a iniciar en ese día. Estoy tratando de hacerle entender esta situación. Mirando entonces, fue algo extraordinario lo que ocurrió allí en el día de Pentecostés. Cuando Sansón nació, también fue algo extraordinario, porque los ángeles lo consagraron al Señor en su nacimiento, con todo el poder de Dios sobre él. Entonces, si miramos así, Sansón en estatura quizás no era muy diferente a los demás. Quizás tenía una estatura normal, pero lo que estaba dentro de él, lo que fluía dentro de él, la presencia de Dios que estaba en él, eso era extraordinario. Por lo tanto, era un hombre imparable. Era un hombre que no se le podía detener. Era un hombre que no se le podía amarrar. Era un hombre que no se le podía enfrentar los enemigos, porque él los vencía. Estaba el poder de Dios en él. Y lo miro a la iglesia de este tiempo y miro a la iglesia de primitiva y digo, la iglesia que nació el día de Pentecostés es una iglesia ni que el diablo, ni los demonios, ni nadie puede detenerla, porque la iglesia del Señor fue forjada en el poder de Dios y en el poder del Espíritu. ¿Me está entendiendo lo que digo? Ahora, mirando esta realidad, y miramos la historia de Sansón así, mirándola rápidamente. Sansón, mientras estuvo apegado a la voluntad de Dios, mientras se mantuvo en la fidelidad a Dios, Sansón mantuvo su fuerza y su poder. Si la iglesia se mantiene apegada a Dios, si la iglesia se mantiene en la santidad y acercada a Dios, también mantendrá ese mismo poder que recibió en el día de Pentecostés. La iglesia del Señor necesita entender este desafío. Necesita comprender entonces que hoy la iglesia debe ser la esperanza para este mundo. La iglesia debe transformarse en el lugar en donde Dios puede refrescar, sanar y libertar a todo hombre y a toda mujer. No es posible que alguien entre a una iglesia cristiana y se vaya tal como vino o peor como vino. La iglesia que está reunida allí está en la unción del Espíritu, y Dios debe fluir, y Dios debe tocar, y Dios debe sanar, y Dios debe libertar al hombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces miramos el nacimiento de la iglesia y nace con 120 hombres. 120 hombres, habremos allí por aquí un poquito más. 120 hombres, 120 personas comunes, tal como usted y como yo. Entonces las posibilidades sobrecogen la mente. Si Dios usó personas comunes como usted y como yo para crear esa iglesia, imagínese cuánto puede hacer con nosotros. Por lo tanto, no hay límites para Dios, no hay obstáculos que puedan detener o frenar el propósito de Dios. Pero el problema radica en nuestra comunión con Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, la presencia de Dios se mantendrá sobre nuestra vida. Hay que entender que el poder es una posición, no una posesión. Porque algunos piensan, dicen, yo tengo el poder de Dios, dice una posesión, y lo guardan, y este es el poder de Dios. Estoy poniendo este ejemplo, y lo guardan. Y no lo usan, pero lo tengo, dice lo tengo, aunque no lo uso, lo tengo, porque es una posesión para ellos. Pero el poder de Dios es una posición. Dios nos pone en un lugar cuando Él nos llena de su poder. Y aunque tú quieras o no quieras que eso fluya, estando en ti, va a fluir, va a tocar, va a bendecir. Cuando Jesús llegaba a un lugar, quisiéralo o no, las multitudes venían tras él. Quisiéralo o no, los enfermos eran sanados. Quisiéralo o no, los demonios huían, porque el poder de Dios estaba sobre él. La posición que Jesús tenía era una posición extraordinaria, y la posición que la iglesia del Señor obtuvo allí en el Pentecostés también fue extraordinaria. Si miramos la historia entonces, la situación de las cosas, sabemos que es posible oír aún la voz de Dios, que es posible aún oír y escuchar lo que Dios puede hacer con nosotros.
Nadie puede decirnos en este tiempo que Dios ha dejado de obrar. Nadie puede decirnos en este tiempo que Dios ha dejado de sanar, que Dios ha dejado de libertar, porque Él tiene el mismo poder y la misma autoridad que aquel día. Él tiene la misma autoridad que cuando resucitó a Lázaro. Ese poder está hoy presente aquí con nosotros, y ese poder puede libertar a todo hombre y a toda mujer. Entonces, la razón por la que continuamos diciendo ciertas cosas a veces en la iglesia, en la congregación, y ponemos ciertos principios bíblicos para decir que el poder de Dios aún está moviéndose y obrando, es sencillamente para que la gente entienda que no hay límites para Dios. Dios no tiene límites en el tiempo. El decir que era solo para los apóstoles, el decir que era solo para la iglesia primitiva, es decirle a Dios que tiene un límite de tiempo en su poder. Dios no tiene límites. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no tiene variación ni mudanza. Su poder sigue siendo el mismo. Hay un amén por ahí. Él sigue siendo el mismo. Aleluya. Entonces, para que nosotros mantengamos de alguna manera los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos, y podamos entender cuál es el propósito y la voluntad de Dios, que el poder de Dios pueda venir sobre nosotros para llevarnos realmente a la posición que Dios quiere que tengamos. Hoy día la iglesia cristiana evangélica, que aunque puede gritar y puede saltar y puede brincar y puede correr y puede hacer muchas cosas, lamentablemente no está en la posición que Dios quiere que esté. Vuelvo a insistir, alguien puede saltar y brincar toda una noche y al otro día pecar y hacer todo lo que quiere todo el día. Pero la posición de la iglesia, ¿me entiende?, le lleva a ese hombre a vivir constantemente para Dios y en fidelidad para Dios. No importa dónde esté o con quién esté, ese hombre vivirá para Dios, porque la posición que tiene no la cambiará por nada del mundo. Él dice: yo estoy aquí, Dios me puso aquí y yo no me muevo de esta posición, porque esto es lo que me mantiene vivo. Cuando el Señor llamó a Sansón, lo puso en esa posición de consagración. Sansón era nazareo. No podía cortarse su cabello porque la posición que Dios le puso era esa, de consagración. Por lo tanto, la iglesia tiene la misma posición de consagración. La iglesia no puede vivir en pecado y creer que Dios va a respaldarle. La iglesia está en el mundo, y eso lo entendemos perfectamente, que es un enemigo de Dios el mundo, pero ella no es del mundo. Leemos en la palabra de Dios, y Jesús orando dice: Padre, te ruego, no los quites del mundo, sino guárdalos del mundo. Entonces la iglesia puede estar en el mundo, pero no pertenece al mundo. La iglesia está en el mundo donde Cristo es blasfemado, donde Cristo es de alguna manera, manoseado. Pero la iglesia está aquí para representar a Cristo. Y la iglesia está aquí para decir que Él es real y que Él vive y que Él está obrando y que Él está cambiando vidas y que Él está transformando vidas. Aleluya. Entonces la iglesia, que somos nosotros, debemos ser diferentes. Diferentes a la gente del mundo, diferentes a la gente que está allá afuera sin Cristo, que no tiene esperanza, que no tiene vida. Debe quedar grabado en nuestras mentes y espíritus que somos la única esperanza para este mundo. Representamos la única posibilidad. Y escuche bien, por favor, lo que estoy diciendo. Representamos la única posibilidad de Dios para intervenir en los asuntos de los hombres. La única posibilidad. Entonces Dios necesita un vaso. Un vaso. Pablo dice que este tesoro es puesto en vasos de barro. ¿Cuántos son vasos de Dios aquí? Necesita Él un vaso. Mire lo que puede hacer el Señor con un vaso. Necesita un vaso, aleluya, a través del cual pueda derramarse a sí mismo, por el cual pueda Él tocar vidas. Entonces, Él no puede usar cualquier vaso. Él va a usar el vaso que ha preparado. El vaso que ha preparado. El vaso que ha preparado. Él va a usar ese vaso que Él ha preparado. Por lo tanto, Él sabe qué vaso usará.
Tú no puedes llegar y decirle a Dios, úsame, Señor, y si no te has preparado, no tienes esa comunión, no tienes esa santidad, no tienes esa búsqueda y esa consagración, no sirves como ese vaso por el cual el Señor pueda fluir. Por tanto, Él preparó a Sansón desde el inicio de su vida para usarlo como un vaso para su gloria. Él preparó a su iglesia para usarla como un vaso para su gloria. Y Él la preparó en un aposento alto. Él la preparó en un lugar de santidad. Él la preparó en un lugar de espera. Él la preparó en un lugar de comunión. Él la preparó en un lugar de obediencia. Él la preparó en un lugar de sometimiento. Él la preparó en un lugar de renuncia. Él la preparó en ese lugar sellándola y llenándola con el Espíritu Santo de Dios. Preparó ese vaso y luego lo llenó para que la gloria de Dios fluyera. Entonces no puede ser cualquier vaso, debe ser un vaso forjado de acuerdo al patrón de Dios. Sansón era un hombre de gran fuerza. Eso lo muestra la Biblia. El Espíritu del Señor estaba sobre él, no en él, sobre él. Eso dice la Escritura. Estaba sobre él. Fue consagrado a Dios desde su nacimiento. Él era diferente a los demás, totalmente diferente. Entonces la iglesia tiene que ser diferente al mundo, actúa diferente. Jesús ora pidiéndole al Padre que los guarde del mundo. Eso es lo que debemos orar nosotros, para que seamos guardados del mundo, para que el mundo no entre en nuestra vida. Debemos ser diferentes. Los hábitos de la iglesia eran diferentes también como los hábitos que tenía Sansón. También eran diferentes a los demás hombres normales. La ropa de Sansón era diferente. Sus acciones eran diferentes. Por esto es que Dios pudo tocarlo. Por eso es que Dios pudo usarlo. Por eso es que Dios pudo derramarse sobre él. Y por eso es que él pudo defender a Israel. Entonces la iglesia tiene que llegar al mismo nivel, al mismo lugar, a la misma posición. Debe ser diferente. Debemos ser diferentes. Debe notarse la diferencia de la iglesia con lo que es el mundo. Debe notarse la diferencia de lo que somos en este tiempo. Quizás tú naciste igual como él nació en lo físico, pero has nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento te hace ser diferente. No todo ser humano ha nacido de nuevo, pero tú y yo sí hemos nacido de nuevo. Por lo tanto somos diferentes. Ellos no entienden lo que es este nuevo nacimiento. Tú y yo lo entendemos. Ellos no saben lo que eso significa. Tú y yo lo sabemos. Tú no te perteneces a ti mismo. Y lo digo así, con palabras grandes. Tú has sido comprado por precio. Tú fuiste comprado y yo fui comprado por precio. Entonces nos vamos a dar cuenta un día, cuando realmente conozcamos a Dios, nos vamos a dar cuenta de que esto, hermano querido, nos va a costar un precio alto. Servir a Dios, ser usados por Dios, nos va a costar un precio alto. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy día? ¿Sabe lo que pasa hoy día? Es que mucha gente es egoísta, que mucha gente quiere vivir para sí mismo, ya no quiere vivir para Dios. Entonces eso está provocando un problema serio. Lo he dicho antes y lo voy a repetir, y quizás en muchos mensajes lo he dicho y lo vuelvo a decir. La iglesia no es una democracia. La iglesia no es una democracia. Eso es para los políticos. La iglesia no es una democracia. No tenemos derechos en este asunto. Y quiero que lo escuche, lo oiga bien. La iglesia no es una democracia y tú y yo no tenemos derechos en este asunto. Los derechos han sido transferidos al Señor Jesús. Él es el que ordena, Él es el que manda, Él es el que habla y nosotros ejecutamos lo que Él nos dice. ¿Me está escuchando? Entonces nuestro lugar es un lugar de obediencia. Por tanto, Él llama a un hombre, lo pone allí y le dice: tú haces esto, te guste o no te guste. Tú fuiste escogido para esto y lo haces y lo ejecutas, porque esto no es una democracia. Amén. Te sigo enfocando algo más. Entonces nuestro lugar es la obediencia. Estamos aquí bajo órdenes. Amén. Estamos aquí bajo órdenes para hacer lo que se nos mande. Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? Hemos perdido todo, absolutamente todo, porque hemos caminado en nuestra propia voluntad. No voy a pedir que levanten la mano los que están caminando en su propia voluntad.
que se haga mi voluntad así como en el cielo, aquí también en la tierra, dicen otros. No, no podemos caminar en nuestra propia voluntad. Nosotros seguimos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién es el evangelio? Ah, yo creí que era tuyo. Es del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando tú dices Señor, entonces Él dice, obedéceme y seré tu Señor. ¿No has leído en el libro de Malaquías, si no me equivoco, cuando Él dice, ¿y qué sacan con decirme Padre? Y si soy Señor, ¿dónde está entonces el respeto? ¿Dónde está la obediencia? El problema de la iglesia es que cree que puede hacer lo que quiera. Ah, yo soy cristiano, soy evangélico, soy hijo de Dios, y se vuelve cualquier cosa. No, esto no es así. Estamos bajo órdenes y lamentablemente hemos perdido todo porque estamos tratando de caminar bajo nuestra propia voluntad. El profeta dijo, Isaías 59, 1 y 2 dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. Porque viendo la raíz del significado de esa palabra iniquidad, mirándolo un poquito más profundo, significa voluntad propia. Iniquidad significa voluntad propia. O sea, usted quiere hacer lo que usted quiere hacer y punto. ¿Me está oyendo? No se le vaya el gozo de los zapatos. El actuar por nuestra propia voluntad nos ha separado de Dios. Y un día nos vamos a dar cuenta del costo de esto. Porque cuando nos separamos de la voluntad de Dios, y yo no hablo del criterio humano, hablo de la voluntad de Dios, entonces nos va a costar caro, hermano. Porque tú tienes que mirar la vida de Sansón. ¿Cómo fue su vida? Él se separó de la voluntad de Dios. ¿Y cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? Dígame alguien, ¿cuánto le costó separarse de la voluntad de Dios? Todo, le costó todo. ¿Quieres que te cueste todo? Esto es serio, hermano. Esto es vida eterna. O te condenas eternamente o vas a la gloria con el Señor. Pero esto es serio. Ahora, hemos sido liberados del reino de las tinieblas. Bueno, yo nada más he sido liberado del reino de las tinieblas y trasladados al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Saben? En otras iglesias danzan con eso. Te lo aseguro. En otras iglesias danzan. Sí, sí. Hemos sido liberados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que no es una posesión, es una posición. Dios nos ha puesto, nos ha tomado de un lugar y nos ha puesto en otro lugar. Así que cuando el diablo te diga estás mal, diablo mentiroso, yo estoy en el lugar donde Cristo me puso. Yo estoy en el lugar donde debo estar. Oh, aleluya. Somos ahora, y escuche bien esta frase, somos ahora esclavos de Dios. Ay, no te gustó nada. Se te fue el gozo de los zapatos, hermano. ¿Cómo eso de que esclavo? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y ya fariseo, hipócrita. Somos esclavos ahora de Dios. ¿No te causa gozo eso, hermano? Somos esclavos de Dios. Lo digo otra vez. Hemos sido comprados por precio. Tú estabas perdido, yo estaba perdido. Íbamos camino al infierno, no teníamos esperanza, no teníamos salida, no teníamos escape, no teníamos redención, absolutamente ni una oportunidad. Y el Señor dice, ¿cuánto vale ese? Y el diablo dice, vale tu sangre. La pago, la pongo y aquí está, lo compro. Es mío. Aleluya. Entonces no tenemos otros derechos en nuestra vida, y escuche bien, sino solo la voluntad de Dios. Aquí en el Evangelio, hermano, tú ya no tienes derechos en tu vida. Solo
la voluntad de Dios. El derecho que tú tienes es hacer la voluntad de Dios. Y este es el único lugar de victoria total para tu vida. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, no hay nada que pueda detenerte. Amén. Entonces, Sansón fue escogido por Dios y apartado para el propósito de Dios. Pero escúchame bien, mientras Sansón se mantenía en la voluntad de Dios, el propósito de Dios se ejecutaba en él. Y no estamos aquí para ser religiosos, hermano querido. Yo quiero que entiendas, aquí no venimos a la iglesia para ser religiosos y poner una cara de santo y decir, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, mi hermanito, mi hermanita, Dios le bendiga, aleluya. No estamos aquí para ser religiosos. Hemos sido separados desde nuestro nacimiento para Dios. Hemos sido separados para ser el instrumento de Dios sobre esta tierra. Me gozo. Para que su poder descanse sobre nosotros. Aleluya. Para ser el vaso del Señor sobre esta tierra y ser el instrumento que Dios usará. Aleluya. Y que hará posible que Dios pueda rescatar al mundo perdido. El poder de Dios descansaba sobre Sansón. Pero Sansón en un momento se rebeló contra Dios. Y ese es el problema de la iglesia hoy día. Se rebela también contra Dios. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, ¿se acuerda usted de ese día? Bueno, usted no estuvo. Justo no vino, hermano. Qué pena que no vino. Cuando el día de Pentecostés estaba y vino el Espíritu Santo, vino con ese estruendo que cayó sobre todas esas 120 personas. Al día siguiente, escúcheme bien, al día siguiente de ese día, estaban resucitando gente, sanando enfermos, libertando endemoniados, salvando, redimiendo, oiga, bautizando, se volvieron locos. Por eso hay gente que dice, recibí el Espíritu Santo, pastor, aleluya, gloria a Dios. Y llega la otra semana más muerto que chupete helado. Pero esta gente que estuvo allí en el día de Pentecostés, después de haber recibido el Espíritu Santo, escúchame bien, comenzaron a hacer sanidades, milagros, prodigios y una cantidad de cosas. 5,000 personas fueron agregadas a la iglesia. 3,000 fueron agregadas a la iglesia. Al final eran 8,000 y tantas que eran agregadas a la iglesia. Y estaban, escúcheme bien, separados por Dios para ejecutar esa labor. Porque Dios los llenó de su Espíritu Santo. El poder de Dios estaba sobre ellos. Amén. Entonces Dios nos ayude para que veamos lo mismo que vieron ellos. Para que experimentemos lo mismo que experimentaron ellos. Yo creo que el poder de Pentecostés está vigente en el día de hoy. Yo creo que el poder del Espíritu Santo está vigente para la iglesia cristiana de este tiempo. Y lo único que debemos hacer es transformarnos en ese vaso que Dios usará. Meternos en la voluntad de Dios y pedirle a Él que nos ayude a obedecerle. Aleluya. Aleluya. ¿Te acuerdas tú cuando Abraham salió de su tierra y después llegó a la tierra de Canaán y llegó un sobrino con él? El sobrino pegote. Y se le pegó el sobrino. Claro, le convenía irse con Abraham, ¿no? Porque Abraham era un hombre bendecido, entonces lo siguió. Pero cuando Abraham llegó a ese lugar, llegó un momento de decidir. Habían problemas y habían conflictos. Y Abraham le dice, escoge tú. ¿Dónde quieres irte? Si tú escoges a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú escoges a la izquierda, yo me voy a la derecha. Para que evitemos problemas aquí. Y claro, Lot escogió la mejor tierra, supuestamente, ante sus ojos. La mejor tierra. Y ese es el problema de nosotros. Siempre andamos mirando con nuestros ojos. Andamos mirando nuestra conveniencia. Andamos mirando lo que nos conviene. Aquí me conviene, no, aquí me conviene. Pero eso fue lo que hizo Lot. Abraham ni le preocupó lo que escogiera Lot, porque en el fondo dijo, lo que este me deje, Dios lo prospera. Aunque me deje un pedregal por allá, Dios lo prospera. Él sabía que Dios lo había llamado. Él sabía que Dios lo había puesto allí. Por lo tanto, su preocupación no era lo que agarrara Lot, sino lo que Dios le había dado. ¿Me estás entendiendo? Entonces, mirando un poquito esto, la iglesia, hoy día, ese es el problema de la iglesia. La iglesia está agarrando lo que le conviene. Ve algo interesante en el mundo y lo agarra. Ve algo interesante allá y lo agarra. Y empieza a agarrar cosas del mundo porque cree que eso es lo que tiene que hacer. Están igual que Lot, agarrando pasturas que no le convienen y al final se meten hasta la misma Sodoma.
Y así está la iglesia cristiana hoy día, agarrando de todo. Y ahí está el problema. Él escogió el pasto del campo allí. Ah, qué bonito. Pero Abraham escogió la gracia de Dios. La iglesia hoy ha hecho la misma elección. Tiene que decidir a dónde va a ir. Tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Y esto será establecido por las elecciones que hagas en la vida que tú llevas. Dios nunca te llamó para que le hagas tu propio diseño, tu propio esquema. El Señor me llamó, así que Señor, yo quiero que sea así y así y así y así la casa. ¿Qué dice Él en la Escritura? Ya está puesto el fundamento, ahora ve a cada uno cómo sobreedifica. Pero cuando el fundamento está puesto, tú no puedes edificar algo diferente al fundamento. Tú puedes usar cualquier material, pero no puedes reedificar o transformar lo que ya está puesto. Entonces Él nos llamó para que edifiques de acuerdo al modelo que Él nos dio. Esto es de acuerdo al modelo que Él nos da y se acabó. Entonces Él no quiere que una actuación tuya. Él quiere una habitación donde morar, donde ejecutar su propósito. Entonces tratamos a veces de impresionar a Dios con nuestras obras y nuestra santidad de vida. Pero hay solo una santidad. Escúcheme bien. Una santidad. Y esta es la santidad del Espíritu de Dios. Mientras vivamos con una parte del mundo en nuestra vida y la otra en la iglesia, no tendremos poder. Estamos encallados en las orillas del territorio del enemigo de Dios. Sansón estaba, escúcheme bien, consagrado, separado para Dios. Y él sabía eso. Si el problema grande era eso, él sabía que estaba consagrado y apartado para Dios. ¿Sabes tú que estás consagrado y apartado para Dios? Sansón también lo sabía, hermano. Él sabía eso. Ahora, ¿quién puede negar el poder que había en el aposento alto en aquel día? ¿Quién puede negarlo? Nadie. Esa gente que oyó de lo que estaba sucediendo y escuchó el estruendo, corrió a ver qué sucedía, qué es lo que pasaba. ¿Sabe qué? En 33 cortos años, después del aposento alto, 33 cortos años pasaron. ¿Y sabe lo que había sucedido? La iglesia que nació en Pentecostés había plantado iglesias y había avanzado por todos los países. Habían de alguna manera alcanzado al mundo. Plantaron la cruz de Cristo en los principales lugares de Europa, de África, de India, Rusia. Pablo dijo que el evangelio ha ido por todo el mundo. Y escúcheme bien, el transporte en ese tiempo era ilimitado, el transporte era pequeño, eran unas par de vacas flacas, un burro, un caballo medio manco y sencillamente un barco que se llenaba de agua. Eso era el transporte de ese tiempo. No había televisión, no había radio, no había internet, pero plagaron el mundo con el evangelio. Sin embargo, escúchame bien, en 33 años, desde un aposento alto en Jerusalén, llevaron el evangelio a todo el mundo. 33 años. Yo miro a misiones que dicen estamos cumpliendo 85 años y gracias a Dios tenemos 20 iglesitas. Esos flojonazos. Ese es el problema de la iglesia de hoy día. La gente viene a puro entretenerse, que le den palabras de consolación. Y el problema es eso, la iglesia viene a puro llorar sus amarguras. Debería venir la iglesia aquí a agradecer. Debería venir la iglesia aquí a llenarse del poder de Dios. Debería venir la iglesia a recibir la instrucción para el día de mañana. Aleluya. Entonces después vemos a Sansón que jugó con su consagración. No tengo el tiempo para hablar de todo eso, hermano, pero Sansón jugó con su consagración. ¿Has jugado tú con tu consagración? Ay, Samaya. ¿Has jugado con tu consagración, hermano? Un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, y después viene y te caes otra vez y empiezas a hacer tonteras, burradas. ¿Suena feo eso? No importa, ya lo dije. Entonces comienzas a jugar con tu consagración. Y lamentablemente el tiempo se está terminando. Y la obra empieza a decaer. Pero Dios sigue haciendo la obra de Él. No creas que el Señor te va a esperar que te levantes.
Hay algunos que dicen, bueno, el Señor me llamó y aquí estoy esperando. ¿Esperando qué? Estás igual que la mujer que quedó embarazada esperando 9 meses para que naciera la guagua. Lógico, eso tiene que esperarlo, pero hay propósitos de Dios que son más rápidos que esos. Y hay gente que sigue esperando. Entonces el punto es que la obra de Dios va a seguir avanzando constantemente. Dios está cansado de tratar con gente que lo sabe todo. Hemos jugado con nuestra consagración, ese es el problema. Tal como Sansón lo hizo. Hubo un tiempo cuando Sansón, escuche bien, acampaba en las montañas, de acuerdo a lo que dice la escritura, de Leví o Leví, como quiera llamar, Leví. Y cuando las caravanas de los enemigos venían, hablando de los filisteos, él los atacaba. Sansón salía solo, hermano, a atacar caravanas. Y él los atacaba y los destruía y se llevaba las pertenencias para el pueblo. Y como consecuencia de eso, llevaba todas esas pertenencias al pueblo del Señor. Pero llegó un tiempo en la vida de Sansón que ya los enemigos no les parecían tan malos. De primera los enemigos, los filisteos, eran lo peor para él. No, esos son del diablo, son enemigos de Dios. Esos no aman a Dios, así que los pillaba y los mataba. Pero después como que comenzó a hacer amistades. Después como que no eran tan malos. Y comenzó a encontrar ciertas cosas que le parecieron interesantes, e incluso a una llamada Dalila. Pero era enemiga, y el problema es que jugó con su consagración. No se dio cuenta que Dios lo había llamado del vientre de su madre para que fuera el juez para Israel y que libertara a Israel de la mano de los enemigos. Y la iglesia pasa lo mismo, no entiende que Dios le ha llamado para ser la que liberta a este mundo perdido de la mano del diablo y de todo lo que el diablo está haciendo. Pero hoy día la iglesia ya no está encontrando algunas cosas que sean malas. Dios dice en su palabra que no podemos cambiarle el término, a lo malo decirle bueno y a lo bueno decirle malo. No, esto no puede ser así. Debemos saber discernir el pecado y la maldad. Hoy día escuchamos a la iglesia decir, la verdad que no creo que todo esté mal, hay algunas cosas buenas. Hubo un tiempo en el que podíamos observar y de alguna manera hubo un tiempo cuando tuvimos poder, cuando tuvimos autoridad, cuando tuvimos unción. Pero hoy la iglesia está ciega, está tuerta, está mirando el mundo y mirando lo de Dios, tratando de encontrarle el ajuste a este asunto, diciendo a lo mejor esto no es tan malo y a lo mejor esto no es tan bueno. A lo mejor lleguemos a un término medio para que esto marche bien. Esto no es así. Tú no tienes ni necesitas buscar algo que te guste a ti o que me guste a mí. Lo que debemos hacer es obedecer a Dios y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces la iglesia necesita una verdadera consagración. Sansón se vendió. ¿Me estás oyendo? Puso su cabeza en las faldas. Usted dice de una mujer, no, del mundo. Su cabeza la puso en las faldas del mundo. Coqueteó con el diablo y caminó en la multitud de demonios sin ninguna dedicación a Dios. Y aunque le quedaba poco poder, escúchame bien, Sansón tuvo victoria aquí y allá, pero ya había perdido lo más esencial y lo más grande, que era la comunión con Dios y la obediencia a Dios. Y la iglesia está en el mismo camino. Hoy día nosotros tenemos cultos a veces y decimos, ¿y por qué no pasa nada, hermano? Por eso hoy día se ha caído en la torpeza, hermano, de crear eventos para jóvenes, para que salten y se acaloren y transpiren, pensando que eso va a traer alguna unción de Dios. No trae nada de Dios, hermano. Eso es entretención. Eso lo puedes hacer en cualquier campo deportivo, lo puedes hacer en cualquier lugar jugando al deporte. Pero escúchame bien, la consagración a Dios viene a través de tu obediencia al Señor y a su palabra. Desde Pentecostés hasta ahora la iglesia ha ido de uno a otro lado. Del avivamiento a un coqueteo con el mundo, y del coqueteo con el mundo al avivamiento, y ahí ha estado. ¿Te has fijado que la iglesia divaga así? Hay tiempos de gloria en la iglesia.
Aleluya, gloria a Dios. Hasta los más momias. Aleluya, gloria a Dios. Y de repente viene el coqueteo con el mundo. Se mueren, se secan. Son palos secos allá ahí. Y el pastor predica y le predica y le predica. Y la gente nada, hermano. Cristo es vida. Y tú debes tener el testimonio de Cristo no en tus palabras tan solo, sino en hechos. Tu carácter, tu forma de vida, tu forma de ser. Si no eres capaz de perdonar a tu hermano, tú no tienes el carácter de Cristo. Si no eres capaz de perdonar lo que te han hecho o lo que han hecho en contra tuya, no tienes el carácter de Cristo. La iglesia debe entrar en la voluntad de Dios. Pero ese es el problema de la iglesia hoy día. Escucha bien, por favor. Un profeta dijo una vez: habrá religión sin espíritu, cristianismo sin Cristo, salvación sin arrepentimiento, el cielo sin infierno. Imagínate lo que dijo. Yo he observado esa profecía cumplida en este tiempo, porque eso es lo que estamos viendo por todas partes. ¿Me estás escuchando? Entonces lo que tenemos que hacer es levantar nuestra voz, hermano. Lo que tenemos que hacer es pararnos aquí contra esa mundanalidad. ¿Cómo le llamas tú? Un desliz. ¿Cómo le llamas tú? No, lo que pasa es que todavía no madura. No, mundanalidad le llama el Señor. Cuando tú coqueteas con el mundo y sales de aquí de la iglesia sabiendo, y eso es lo más extraño, la gente sabe, hermano, sabe. Sansón también sabía que había sido apartado para Dios. Y es risorio cuando la gente va a la iglesia. Cuando los cristianos van a la iglesia, se visten decorosamente, se visten como cristianos para ir a la iglesia, y en la calle son cualquier mundano. Se nos olvida que Dios nos escogió para esto. Se nos olvida que tenemos que ser diferentes. Se nos olvida que tenemos que mostrarle al mundo no tan solo lo que tenemos aquí adentro, sino lo que brota hacia afuera, que es Cristo viviendo en nosotros y mostrándose a esta generación. Y el problema es que tenemos miedo. Si ese es el problema de la iglesia hoy día, tiene miedo de llamarle pecado al pecado. Entonces hoy día necesitamos hacer algo urgente. Hoy día tenemos una generación de jóvenes que se han unido a la iglesia y lo hemos llenado de emociones. Ya, muchachos, emociónense, lloren un rato. Eso es, que le caigan las lágrimas, que se note que Cristo está ahí un rato. Los hemos llenado de emociones y ahora los estamos perdiendo, porque lamentablemente las emociones no sirven de nada. No podemos traerlo a la iglesia para que lloren un rato como las lloronas de los funerales. Tenemos que traerlo a la iglesia para que conozcan a Cristo, para que se encuentren con el Rey de Reyes, para que se encuentren con el Salvador de sus vidas, para que se encuentren con aquel que puede cambiarles y transformarles. Simplemente estamos perdiéndolos porque nunca les dijimos que hay un precio que pagar por seguir a Dios. Hay un precio serio, hermano. Hay gente que viene a la iglesia de pronto y dice: yo que voy porque me gusta. Vas a tener que pagar un precio alto para servir al Señor. A él dice que lo odiaron, a ti también te van a odiar por vivir como Cristo. Claro, no te van a odiar si eres un camaleón. No te van a odiar. O sea, si vienes a la iglesia y te camuflas entre medio de nosotros aquí como cristiano y afuera, nadie sabe que eres cristiano, es un camaleón. Nadie te va a odiar por eso. Pero cuando tú eres aquí así y eres allá afuera de la misma manera, te van a odiar. Entonces nos hemos anclado en las orillas del mundo y ya no sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ese es el problema de la iglesia. Pregúntale a la mayoría de los cristianos hoy día qué anda bien y qué anda mal. No tienen ni idea. Entonces podemos estar en los movimientos religiosos más grandes, pero jugar a la iglesia. Los cristianos hoy día hablan de todo. Los cristianos hablan de todo lo que pueden hablar. Toman el nombre de Dios en vano, coquetean con el mundo, hacen tratos dudosos, rehúsan pagar sus deudas. Entonces no es de extrañar por qué el poder de Dios no está con nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Dice: ¿quién entrará en mi santuario para morar? Lo he dicho un montón de veces y todavía no se lo aprenden, hermano. El de manos limpias y corazón puro. ¿Cómo andas ahí?
Entonces, cuando tú no tienes eso, ¿cómo puedes estar en comunión con Dios? Tú tienes que entender esa realidad, hermano querido. Entonces, piensa por un momento. Dios es tan santo como siempre lo fue. Dios no ha variado en su santidad. No es que ahora sea menos santo que antes. Dios sigue siendo el mismo de antes. Quizás dices que no te gusta oír lo que oyes, pero a mí tampoco me gusta predicarlo, por hermano. Pero tengo que hacerlo. Si esto no es mi voluntad, esa es la voluntad de Dios. ¿Tú quieres llegar al cielo? Déjame decirte la verdad entonces. Si no, si quieres que te doren la píldora y te digan que todo va bien, anda a cualquier otro lado, hermano, y te van a decir que todo está bien. Hasta el doctor te va a decir, no, no se preocupe, está súper bien, usted tiene 500 años de vida. Y se va y se muere al otro día. ¿O no? Porque hay gente que le encanta que le mientan. Que le encanta que le digan que no es. Doctor, dígame que no estoy enferma. No está enferma, señora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Qué buen doctor es usted. Gente tonta. Así es uno evangélico. Pastor, dígame que estoy bien. Está bien, hermano. Aleluya. El pastor dijo que estaba bien. Pero ¿sabes cómo estás? ¿Sabes lo que está pasando en tu vida? Lo que tienes en tu vida. Y ese es el problema que está ocurriendo hoy día. Amén. Entonces, hoy día tenemos el problema. Hijos, que dice la Biblia, hijos obedezcan a sus padres. Hoy los cabros de porquería no dicen ni amén, oiga. Hijos obedezcan a sus padres. Hoy día tenemos los jóvenes más terribles que han existido sobre la faz de la tierra. Y no es que lo diga yo, lo dice la Biblia. Por eso Dios en su poder quiere que la iglesia tenga esa unción y ese poder que logre impactar a los jóvenes de este tiempo. Y con inteligencia, con sabiduría humana, con conocimiento, con todo lo que puedas poner de psicología, no lograrás impactar a los jóvenes de este tiempo. Solo el poder del Espíritu Santo de Dios puede hacerlo. Aleluya. Hay padres que no saben hacer con sus hijos, no saben qué hacer, hermano. No saben si acariciarlos, besarlos o pegarles. No saben si enterrarlos. No saben qué hacer con ellos. Porque el problema es grave. ¿Qué dice la Biblia acerca de los maridos? Maridos, amad a vuestras esposas. ¿Sabe usted que hay odio en los hogares? Hay parejas que no se pueden ni siquiera ver y están bajo el mismo techo. Ahí tenía el plato, come si querís, le dicen. Así, hermano, prepáratelo tú mismo. Faltó cuchara, ahí te va. Hay un odio terrible en los hogares. ¿Y quién puede reparar eso? Solo el Señor Jesús puede reparar a través del Espíritu Santo. Oh, aleluya. La Biblia dice, mujeres, obedezcan a sus maridos. Eso no lo digo yo porque soy marido, no. Dice, la Biblia dice, mujeres, obedezcan a sus maridos. Y más encima dice, en todo. En eso no te obedezco yo. En todo, dice. A veces esto es totalmente imposible porque los maridos también se vuelven demonios. ¿O no? Dale la mano al demonio que está a tu lado. Perdona al esposo que tienes a tu lado. Termino, hermano, termino. Ya no podemos ver porque no creemos en Dios. No podemos ver la realidad de la iglesia porque claro, queremos pintarnos un cuento. Dice, estamos súper bien, hermano, ¿sabe? Nunca la presencia de Dios ha estado tan fuerte en esta iglesia. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo se siente hoy día, esta noche, hermano? ¿Está bien usted? Hip, 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 hurra. A ver, ¿quién vive? Cristo, su nombre, gloria, aleluya. Y todo bien, todo santo, todo glorioso. Dice, nos vamos contentos. ¿Cuántos se van contentos? Amén, estamos todos contentos. ¿Y qué sale más amargado? ¿O no? Así es el problema, hermano, porque queremos hacernos creer a nosotros mismos que todo está bien. Yo te pregunto, ¿todo está bien en tu vida? Entonces no te enojes cuando te predico así. Necesitas entender esta realidad, hermano querido. Entonces ya no le estamos creyendo a Dios. No creemos que Dios
puede obrar. No creemos lo que Dios quiere decir, lo que realmente habla. ¿Sabe? Sansón estaba ciego, sí, ese fue el problema. Sansón estaba ciego aún teniendo sus ojos. Después se los arrancaron, se los quemaron, perfecto. Pero antes de eso ya estaba ciego No podía ver lo malo en los filisteos. No podía ver lo que estaban haciendo ellos. Se había convertido en gente agradable para él. Ya no peleaba con el enemigo, sino que se hizo amigo del enemigo. Finalmente todo terminó. Le rasuraron la cabeza. Pierde su cabello. Con eso pierde el voto nazareo. No es que el cabello tenía el poder, la fuerza, sino que el voto que tenía con Dios, la consagración a Dios, y pierde su poder. Y ahora está moliendo en el molino de los filisteos. Así los tiene algunos el diablo, en el molino del diablo. Pero aún era religioso, ¿te das cuenta? Aún en esa condición, Sansón seguía siendo religioso. Hay millones que pertenecen a la iglesia, escúchame bien por favor, y siguen los ritos de la religión, ¿o no? Siguen los ritos de la religión y están desnudos, están perdidos y están ciegos. Están moliendo en un molino religioso sin saber a dónde van. No tienen un concepto de lo que Dios está haciendo. No hay ni un toque del Altísimo en sus vidas. Están totalmente muertos. Y si miramos la historia de Sansón al final, para terminar, dice la Biblia que a pesar de que Sansón era un religioso, se despertó realmente a la voluntad de Dios. Después de haberse vendido al diablo, después de haber perdido sus ojos, haber perdido su fuerza, haber perdido lo más importante, su comunión con Dios, se dio cuenta que le había fallado. Le pidió perdón a Dios, se arrepintió de corazón. Pero él sabía que no podía, no era digno de seguir viviendo, no era digno de seguir sobre la tierra porque le había fallado su Dios. Por lo tanto le pidió a un muchacho que lo pusiera en las columnas del templo para allí morir también con los filisteos. Pero él dijo, aunque sea la última vez, me voy a llevar conmigo un montón de filisteos. Sansón se volvió a consagrar en ese momento. Hay mucha gente que está volviendo a consagrarse. Los hombres se están arrepintiendo. Las mujeres se están arrepintiendo. Están buscando al Señor. ¿Y por qué? Porque el rapto de la iglesia está a punto de realizarse. Porque el rapto de la iglesia está a punto de venir. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar preparada para ese momento. La iglesia va a ser tomada de esta tierra. Vamos a ser tomados y llevados a la presencia de Dios. Así que lo que necesitamos es pedirle a Dios cosas grandes. Señor, en este corto tiempo que nos queda de vida, úsanos para tu gloria. Toma nuestras vidas, Señor. Úsanos con un vaso de honra para tu gloria. Pero queremos consagrarnos a ti. Aleluya. ¿Cuánto puede hacer la consagración de un hombre hacia Dios? Cuando tú te consagras y te pones las manos de Dios, Dios puede hacer cosas extraordinarias. La Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, también se adhiere la palabra de Dios que para ti y para mí tampoco habrá nada imposible. ¿Sabes por qué? Porque dice que mayores cosas haremos. Y cuando tú le crees al Señor, entonces todo comienza a ser diferente. Pero la única manera que podamos hacer la obra del Señor y hacer lo que Dios quiere es que nos consagremos. Si has estado jugando con tu consagración, es tiempo de comenzar realmente a consagrarte a Dios. Es un problema tuyo, hermano, si no quieres hacerlo. Pero Dios quiere usar a la iglesia. Y la única alternativa, la única salida, la única oportunidad que tiene este mundo para recibir una palabra de Dios, un mensaje de Dios, es a través de la iglesia. Así que tú tienes una responsabilidad, yo también la tengo. Tenemos que ser ese vaso que Dios va a usar. Tenemos que ser esa vasija a la cual Dios va a vertir de su poder para poder usarla en este mundo. Si no es así, entonces habremos perdido absolutamente todo y seguiremos coqueteando con el mundo sin hacer absolutamente nada por el Señor. Y sin duda ese precio que Él pagó no habrá servido de nada para ti ni para mí. Él pagó un precio por ti y por mí. Por lo tanto, Él es el dueño de nuestra vida. Somos esclavos de Él. Y como dije al principio del mensaje, esto no es una democracia. Aquí solo estamos para obedecer. Si tú no quieres, viniste al lugar equivocado. Pero estamos aquí solo para obedecer a Dios, para hacer la voluntad del Señor. Ponte de pie, por favor, en esta noche. Vamos a terminar. Vamos a cerrar este mensaje. Padre, te damos gracias.
Te agradecemos en esta noche, Señor, por esta palabra que nos has entregado. Dios amado, bendice esta iglesia, a tus hijos y a tus hijas que han oído esta palabra, Señor, que les has alertado de la situación espiritual que puedan estar viviendo. Levántalos, Señor, restablécelos, vuélvelos a la vida, Señor, tal como lo hiciste, Señor, en el último tiempo con Sansón. A pesar de que te había fallado, Señor, a pesar de que te había abandonado, a pesar de que había perdido toda comunión contigo, Señor, tú volviste a tocar su corazón una vez más. Oh Dios, en esta noche yo te ruego que tu presencia pueda fluir sobre nuestras vidas y corazones. Haznos entender que te necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta noche, Señor, y nos ponemos en tus manos para hacer tu voluntad y cumplir tu propósito. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús.